lindo encontrarnos de vuelta. Algunos nos vemos hace rato. Una alegría. Realmente, muchas gracias por acompañarme en este día especial, lanzamiento de mi libro. Tal vez debería decir mi primer libro, porque estoy pensando en una saga de entretiempo, segundo tiempo, definición por penales, alargue. Dado que el kirchnerismo me hace tanta publicidad a los libros, va a tener que dedicarse un poquito más a este rubro de los libros. Pero realmente este libro lo decidí en los últimos meses de mi gobierno. Está basado en notas, grabaciones que fui haciendo a lo largo de los 4 años, donde expreso preocupaciones, conflictos, emociones. Y a eso claramente se le sumó un largo año de silencio, que también fue un año de reflexión, de profunda reflexión acerca de lo que sucedió, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que pudimos, lo que no pudimos. Y realmente, tal vez como nunca, este libro lo hice con la razón, pero con el corazón, con mucha sinceridad, con mucha honestidad, porque siento que este libro tiene que ser un aporte para muchas cosas y muchos planos. Sé que este es un momento donde estamos focalizados en defender la democracia, la república, las libertades. Pero también en este libro busco que el aporte vaya a reivindicar, reconfirmar esos 2 pilares por los cuales estamos acá, por los cuales para mí este proyecto empezó en el 2003. El por qué y para quién, que claramente es para ayudar a que la gente viva mejor. Y el cómo y el rumbo es aceptando desafiar el status quo. Un status quo al cual yo pertenecía y que no me iba tan mal, pero que claramente no era la solución para la mayoría de los argentinos. Entonces nosotros aceptamos, y fue nuestro motor, transformar la realidad. Nosotros somos los que representamos en Juntos por el Cambio millones de que tienen una convicción maravillosa, única. Esa convicción es que ellos están convencidos que pueden ser mejores. Significa que ellos aceptan el desafío de superarse, porque saben que si lo logran, eso va a generar un impacto positivo en todos sus círculos de afectos. Por eso para mí, ni halcones. Somos el cambio o no somos nada, porque ese es nuestro motor. Pero aparte, ser el cambio significa muchas cosas. Ser el cambio es saber dialogar. Dialogar para alcanzar, para construir consensos. Y Juntos por el Cambio expresa eso. Nuestra capacidad de acordar desde las diferencias, maximizando esas coincidencias. Significa trabajar en equipo, gestionar, poner el ego en su lugar y siempre pensando en el para qué estamos acá, que es para ayudar a que los argentinos vivan mejor. Y también querría que este libro fuese un aporte para el equipo que me acompañó, que sin ellos nada hubiese sido posible, especialmente para los valiosos dirigentes de Juntos por el Cambio que tienen vocación de liderar y que con esta experiencia evitemos recorrer caminos que ya no funcionaron y que nos fortalezcamos todos en función de este objetivo que es transformar. Y por supuesto, para los argentinos. En el corazón tengo muchos recuerdos maravillosos, como el del 7 de diciembre. Y ese día nos comprometimos a seguir luchando. Y yo le pedí especialmente a los jóvenes que se comprometan, que participen y que tengan el coraje de siempre expresar sus ideas. Y sobre todo,
que nunca dejen de soñar, porque los sueños se hacen realidad. Y también espero que aquellos argentinos que lo lean con la misma sinceridad que puse lo que está ahí escrito, puedan encontrar en qué lugar del cambio ellos se pararon, porque el cambio genera comportamientos ambivalentes. Hecha esta breve introducción, querría pedirle a Pablo que aprovecho a Pablo Beluto y a Hernán Iglesias para agradecerles que me colaboraron con el libro, que nos acompañe, que va a ser el maestro de ceremonia. Pablo. Ahí está. Veo que te recibe mejor que en la Feria del Libro, así que estamos mejor. Bueno, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar acá. Y quería contarles un poco lo que vamos a hacer en esta charla con Mauricio. Le dimos el libro antes que se publicara a varias personas. Mauricio decía que es su primer libro y la verdad que un premio Nobel de Literatura se tome el trabajo de leer tu libro, el primero, para decir estas cosas que va a decir ahora Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura desde Madrid. He leído las memorias del presidente Macri y la verdad que tengo una magnífica impresión de lo que he leído. Creo que se puede asegurar en este caso que las escribió él mismo en lugar de valerse de lo que llaman un escritor negro. Quizá el aspecto más interesante en estas memorias sea su sinceridad. El presidente Macri habla con absoluta sencillez y claridad. Dicho sea de paso, el libro está muy bien escrito, de su gestión gubernamental y de lo que intentó él y su equipo hacer en los 4 años que estuvieron en el poder. Reconoce los éxitos y también reconoce los fracasos. La política del presidente Macri fue fundamentalmente para modernizar Argentina, para hacer de Argentina lo que había sido en el pasado, es decir, un país enormemente poderoso e importante, y que algo de eso se estaba consiguiendo a través de mucho esfuerzo, por supuesto, en los 4 años que él estuvo en el poder. Como un breve acápite a este brevísimo comentario que he hecho sobre las memorias del presidente Macri, quisiera preguntarle a él si nuevamente en el poder preferiría las reformas radicales hechas de una vez o si seguiría insistiendo en el gradualismo que puso en práctica. Qué preguntita. Es coherente. Bueno, primero, gracias Mario, espero tener la oportunidad de dárselas personalmente en breve en Madrid. Una persona que admiro mucho, que lo he leído mucho, y también El pez en el agua, que fue inspirador. Y es coherente, digo, porque fue la misma pregunta que me hizo en el 2019. Primero quiero hoy decir que definirnos como gradualistas fue una forma muy elegante de disfrazar la enorme debilidad política que teníamos. Haber sido el único gobierno en la historia de la democracia argentina en minoría en ambas cámaras durante los 4 años, no es un récord que a uno le guste, porque la verdad que no nos tocó la versión del peronismo más amigable. Además, en minoría con el empresariado, los gremios, las organizaciones sociales, los gobernadores, los intendentes. Con lo cual, cuando uno mira, debo decir, igual espero que lean el libro porque es mucho más largo el razonamiento ahí, que ambos pueden tener razón, porque hicimos muchas reformas que llevan a que el kirchnerismo básicamente haya dicho que éramos neoliberales, inescrupulosos,
Y faltaron otras muchas reformas que la ortodoxia puede decir que, y claramente, hizo que todo no fuese suficiente. Pero también digo decir que esta paradoja es aún más increíble, porque yo puedo reconocer varias personas que las escuché el mismo día a la mañana criticarnos por el aumento de tarifas y a la tarde criticarnos por endeudarnos para financiar los subsidios a la energía. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Pero bueno, eso nos lleva a otro punto, que no había una conciencia, porque nosotros heredamos un Estado nacional quebrado en términos del coronavirus, asintomáticamente. Con lo cual la gente no sabía que estábamos quebrados. Entonces no había una vocación o un entendimiento acerca del camino a recorrer. Y eso, bueno, llevó a que todo fuese en la medida en que se podía. Por eso para mí es muy importante hoy transmitirles a todos ustedes que lo bueno y lo malo de lo que está pasando es que el 23 no va a tener nada que ver con el 15, porque no va a haber asintomatismos. Este gobierno, con las medidas que está tomando, que no hace más que profundizar la crisis económica y social, va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que tal vez va a permitir que podamos, con mayor apoyo político, producto de las elecciones del 21 y del 23, que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y de esa manera hacer el paquete global de reformas. Ahora, hay un tema que aparece, me tomé el trabajo de contarlo, más de 30 veces en el libro. Hay una palabra que es casi una obsesión, que es populismo. Vos decís varias, no voy a leerle las 35 porque nos vamos a quedar hasta la noche, ya por tienen que leer el libro, los que no lo leyeron todavía, pero te voy a leer 3. El mayor éxito del populismo en estas décadas es haber inyectado en el sistema sanguíneo argentino el virus de la resignación. No esperar nada y no desilusionarse cuando nada ocurre. El populismo es mucho más peligroso que el coronavirus. Esto lo dijiste hace un año. Casi un año después sigo pensando lo mismo. Y hay una que es la que más me impactó porque tiene algo profético. Estamos siendo testigos del fracaso definitivo del populismo. ¿Por qué no lo amplías un poquito? Bueno, lo primero es lo más grave, ¿no? El populismo crece a medida que avanza la resignación. Y nosotros estamos acá justamente para expresar el antídoto a eso, que hay una referencia por la cual no hay que resignarse. No me voy a olvidar, y no sé que si lo puse en el libro, porque ya pasaron unos meses que dejé de leerlo para corregirlo una y otra vez, pero aquella mañana que fuimos con Gaby, con María Eugenia a Gran Buenos Aires, tocamos timbre en Florencio Varela y le hablamos a esas chicas que nos atendieron del Metrobús. Y a mí me quedó marcado a fuego para siempre en la cabeza cuando ella me contestó: no, el Metrobús son cosas de la capital. Acá en Florencio Varela nunca va a haber un Metrobús. Por eso obsesivamente con Dietrich le decía, vamos a terminar el Metrobús, nosotros logramos el de Florencio Varela. Quiero que esa chica recupere la confianza de que puede aspirar a más. Ese es un éxito terrible del populismo, llevarte a la resignación. Pero está en nosotros, está absolutamente en nosotros transmitirle a la gente que es verdad, que eso que ellos sienten, que pueden superarse, se puede hacer realidad. Eso depende de nosotros, de estar acá, de estar convencidos, de transmitir ese nivel de convicción. Pero tenemos que saber que el populismo trabaja sobre destruir el futuro para vivir un efímero presente, y eso hace muy difícil las cosas, porque cuando ellos terminen de fracasar, dejan verdaderamente tierra arrasada. Entonces es muy difícil reconstruir todo. Pero esta vez, para mí es el final, porque este proceso de falsear la realidad, porque me acuerdo mucho también una conversación que tuve, creo que fue el 2017, Petera empezó a conseguir conferencias con intelectuales del mundo, y la verdad que eran muy interesantes. Y la vez esa fue con Yuval Harari, tipo muy joven, muy brillante, que muchos lo han leído.
Y él sabía todos los indicadores económicos del 2015, ¿no? La falta de reservas, la falta de energía, el default, el desastre de las tarifas. Siempre me dijo, todo eso es nada, presidente, al lado de lo peor que le ha hecho el populismo. Y lo peor que genera el populismo, que es la destrucción del valor de la palabra. Porque no se puede hablar sobre hechos reales. Ellos se rehúsan a tener una discusión sobre elementos científicos. Ellos construyen su propia verdad. Y este es el problema que enfrentamos hoy. Hoy lo vemos todo el tiempo en la discusión, que nos dice una cosa un día, otra cosa otro día, y se contradicen, y no tienen memoria, no tienen registro, no les importa. Y luchar con eso realmente es complejo, muy complejo, porque genera una enorme confusión, ¿no? Entonces, es un camino que cuesta, porque uno a veces tiende a pensar, y vos lo decís en el libro, que el populismo se reduce al kirchnerismo. Vos decís, no, es una expresión. El kirchnerismo es una expresión final. Yo estoy convencido que es una expresión final del populismo en la Argentina, que la Argentina entra en un sendero de 20 años de crecimiento racional, responsable. Lamento profundamente no haber encontrado el camino para evitar este retroceso, ¿no? Que el prólogo de la transformación hayan sido estos 4 años, pero haya tenido que haber una vuelta atrás. Pero ahora estoy convencido que, estando ellos en el poder, sin recursos, porque esta vez la cantidad de cosas erróneas que están haciendo no les alcanza ni un precio excepcional de la soja. Y lamentablemente el problema es que lo sufrimos todos los argentinos. Pero bueno, es un camino duro de aprendizaje que nos va a fortalecer, así como nosotros nos fortalecimos gobernando, aprendimos y vamos a estar superándonos con una vara aún más alta para el 23. Los argentinos en su conjunto habrán madurado y hemos madurado en esta experiencia. Vamos a otra persona a la que le pedimos que leyera Primer Tiempo antes de que saliera, que de paso les cuento que hoy se decidió la 3ª edición. En 24 horas salió el libro ayer, ya hay 75.000 ejemplares, que es, para los que no conocen, acá hay muchos que han escrito libros, pero para los que no conocen los números del negocio editorial, eso es un mega éxito de esos que hay muy de vez en cuando. Pero quiero presentarles a nuestro próximo invitado, que fue 2 veces presidente de su país. Él tuvo primero, segundo, después va a contar cuántos tiempos. En 1985 y en 1995. Nos conoce muchísimo, nos padece, nos sufre como si fuera argentino. Y se trata de Julio María Sanguinetti, por supuesto. Veámoslo. Lo primero de nuestro conocimiento fue el fútbol. Mauricio Boca, yo Peñarol, presidente honorario de Peñarol. Y ahí vimos al ingeniero, al realizador, que luego pasa a ser una labor brillante que levanta a Buenos Aires de una situación de decadencia, y luego la figura que se proyecta hacia el gobierno nacional. El ingeniero en Buenos Aires construye también el político que le llega a la gente. Y ese político llega a la presidencia y, más allá de cualquier avatar, representa 2 cosas fundamentales: transparencia en la administración y Estado de Derecho, respeto por la separación de poderes. En cuanto al libro, puedo decir que es un libro de fácil lectura, que es lo más que se puede decir de un libro de política. Se lee con agrado, se lee con fluidez y se ve allí aquello que yo conozco después de tantos años en los ministerios primero y en la presidencia en 2 oportunidades, de lo que es el ejercicio del poder. Es un libro honesto, autocrítico incluso, que expresa las dudas, las cosas que quedaron en la agenda, todo aquello que le pasa a un gobernante democrático, que normalmente es más lo que evita que lo que logra hacer. Y eso se refleja en un libro, como digo, transparente, en un libro que muestra el día a día de los diversos aspectos de esa peripecia argentina, siempre tan dramática, siempre tan frontal, siempre tan en blanco y en negro. América Latina hoy tiene enormes déficits desde el punto de vista de nuestra democracia. Gobiernos populistas o gobiernos a veces de derecha, a veces de izquierda, pero todos sin estabilidad,
o sin respeto al Estado de Derecho, o con mesianismos presidenciales, que es lo importante que surge del libro, el de un gobernante democrático, de talante abierto y respetuoso. Pero hay que entender también que la Argentina es y ha sido, en el último largo medio siglo, un país complejo, resistente al cambio, muy anclado en estructuras y pasiones. ¿Cómo te sentís para esa batalla, para esa persistencia, para esa permanencia? Bueno, Julio. Gracias también, Julio María, un gran presidente y un eximio futbolero. Sabe muchísimo de fútbol. Y qué impresionante lo que dijo, eso de es un aprendizaje para todos acá. Que es verdad, es frustrante, pero es realidad, ¿no? Que es más lo que uno evita que lo que uno logra cambiar, ¿no? Es así la realidad. Pero él pone el dedo en la llaga en algo que es cierto, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio? Y yo no creo que sea solo la Argentina. Es el ser humano. El ser humano tiene un comportamiento dual, ambivalente frente al cambio. El cambio de entrada a todos nos entusiasma, nos desafía, nos hace soñar. Y sí, yo quiero cambiar, ¿no? ¿Cuántos matrimonios, ¿no? Cuántas mujeres diciendo no aguanto más, lo voy a rajar, o no me aguanto más mi jefe, me voy a cambiar de trabajo. Sin ir más lejos, Jimena amagó 4 veces cambiar de colegio. Recién en el 4.º año yo iba a la nota y me decía, no, me quedo. Y en el 4.º se animó. O sea, hay algo que cuando llega el momento... Que te frena. Que te frena, ¿no? Empezás a calcular los miedos, las inseguridades. Eso le pasa a todos. Y en el mundo hoy más que nunca. El mundo hoy más que nunca. Este aparatito tremendo. Este aparatito, ahora hay aplicaciones que le cambian los hábitos a millones de personas. En una tarde la gente descubre una aplicación y cambia algo en su vida todos los días y lamentablemente eso genera como consecuencia por ahí la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo. Porque estamos frente a una innovación, a una disrupción tecnológica que nunca se vio antes. Entonces, y no se puede parar, o sea, no se puede parar estas aplicaciones. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿puedo ponerme en contra de esto o tengo que barrenar a favor de esto? Y si sos la Argentina y decís, el status quo, ¿a dónde me llevó? A más de 50% de pobreza. O sea, el status quo es una fábrica de pobres. Entonces, lo que hay que hacer es subirse al cambio, porque el cambio es inclusión. Nuestra tarea es explicarle a la gente que modernizarse es incluirse, no quedarse afuera como le predica el populismo. El populismo te predica que cualquier cosa que venga de afuera es el enemigo y que hay que defenderse, ¿no? Pero hay que realmente animarse profundamente a encarar este proceso de cambio porque los argentinos no podemos esperar un minuto más. Son muchos años de status quo, de frustración, de un Estado fallido que no estuvo a la altura de una política que no estuvo a la altura de poder generar que desde la innovación haya mejores oportunidades para los argentinos. Ahora, desde esta idea del cambio y esta tensión que en el libro vos la planteaste muchas veces, entre cambio y reformas de un lado y status quo del otro, nos llamamos Juntos por el Cambio, estamos todos los que estamos acá y los que están afuera y los que están en las redes sociales, es porque quieren cambiar. Vos decís algo ahí que a mí me pareció significativo. El secreto, por supuesto, es encontrar un equilibrio entre ambas miradas extremas, la reforma kamikaze y la rosquera inmovilista. Dicho esto, el cambio había sido una de mis banderas de campaña y un atributo esencial de quienes somos como proyecto político. Yo sentía que no podía ser el status quo, porque el status quo siempre tenían que ser ellos, las corporaciones, el peronismo, los empresarios que no compiten, los sindicalistas que no dejan competir. Profundicemos un poco esta tensión. Vos lo dijiste algo al principio, dijiste el status quo, saliste vos mismo del status quo
para cambiar las cosas, intentar cambiar las cosas en varios lugares. Creo que para los argentinos hoy es más claro que nunca. O sea, seguir defendiendo los privilegios de pocos no va a llevarle una oportunidad a la mayoría de los argentinos. Esta Argentina cerrada, estos empresarios, por lo menos un sector amplio, los empresarios que perdieron la autoestima y ya no se sienten capaces de competir y que tienen que recurrir a una regulación que los aísle del mundo y trasladen toda su ineficiencia a los ciudadanos que están cautivos acá y que no se los toma como un ciudadano de primera, un consumidor al cual hay que satisfacer, sino alguien que tiene que arreglárselas y adquirir lo que existe acá al precio que esté acá. Eso es un camino que ya lo hemos recorrido demasiadas décadas, y tenemos que realmente conseguir un consenso social para encontrar el equilibrio, porque el camino del cambio es todos los días, ¿no? Yo también siempre lo digo. Ser campeón, lo maravilloso no es el día que salís campeón, sino cada partido que vas ganando. Y esto es lo mismo, es entrar en un modelo de sociedad en la cual codo a codo, hombro a hombro, estemos todos cambiando la realidad todos los días y sintiendo que nos miramos y dimos otro paso, y ya ese hecho de mejorar te genera un estado de felicidad totalmente distinto que el de ponerte una meta imposible y frustrarte e ir detrás de discursos mágicos buscando el atajo. No existen los atajos, no existe la magia ni los atajos, existe la cultura del trabajo, el trabajo en equipo, el respetar al otro dentro de una Argentina previsible. Este otro intelectual al que vamos a escuchar ahora, también español, nació en el País Vasco y vino muchísimas veces a la Argentina. Tiene una lista de libros que uno cuando la ve dice no te alcanza la vida para escribir tanto como escribió él. Es filósofo, durante 10 años vivió amenazado de muerte por ETA porque él es un ferviente antinacionalista. Se llama Fernando Savater y vamos a escuchar lo que dice sobre tu libro. Hace ya bastantes años, cuando era gobernador de Buenos Aires, yo creo recordar en una de muchas visitas que afortunadamente he hecho a Argentina, creo que en aquel momento estaba en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es una de las que siempre me han sido uno de mis lugares del corazón, como suele decirse. Bueno, y entonces estuve hablando con él y en primer lugar me impresionó muy gratamente el que era un político distinto a lo que yo había conocido habitualmente, es decir, ese, digamos, potaje peronista que es el plato casi obligado de la política argentina, pues él tenía un tono bastante diferente, era un menú diferente a ese. Ahora leyendo sus memorias políticas, que me han interesado mucho, aparte de haber recordado, salvando las distancias literarias que se quieran y que se deben marcar, con la obra de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, me ha interesado mucho esas memorias porque mezclan un poco el andamiaje de la política, lo que hay detrás del revés del tapiz, y también cómo funcionan las cosas, por qué a veces no se pueden conseguir los ideales porque se ha tropezado con una resistencia o simplemente porque se causa más daño del bien que se va a obtener. En fin, yo creo que es una reflexión que puede servir a cualquiera para enterarse un poco de cómo tiene que funcionar un político. Muchas veces decimos que los políticos no entienden o no atienden a la gente, pero yo muchas veces pienso que la gente tampoco atiende o entiende lo que es una función política. Es decir, que el político no está simplemente para darle gusto a él, sino para dar gusto a muchos, ¿no? En fin, yo creo que es un libro que va a interesar y que en cualquier caso demuestra una especie de honradez, digamos, porque muchas veces saca sus defectos y sus errores a la luz. A mí me ha parecido una obra para mí instructiva. Claro, tengo un conocimiento menor de la política argentina que probablemente los lectores de ese país, ¿no? En cuanto a hacerle alguna pregunta sobre el libro, una de las cosas que me han siempre
fascinado un poco en Argentina es ese papel a veces desaforado que tienen los sindicatos, ¿no? Los sindicatos se convierten un poco en una especie de masonería que decide lo que se puede hacer, las reformas políticas, las que no se pueden hacer. En fin, yo me gustaría preguntarle cómo ve él la relación necesaria entre el gobierno democrático y los sindicatos. ¿Cuál sería la perfecta adecuación de unos y otros para que no se conviertan en un obstáculo de las reformas necesarias, sino al contrario, en un estímulo y en un apoyo, ¿no? Y eso, y desear suerte a él y a todos los amigos argentinos. ¿Qué preguntita? Me acuerdo de esa reunión que tuvimos. Sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios, señor Sabater. Primero quiero rescatar algo que dijo al principio, ¿no? Que creo que es importante para todos. El rol del político, ¿no? La importancia para una sociedad de reconocer a sus líderes, ¿no? Que sin líderes políticos sanos no hay futuro, ¿no? Y que también eso... Pero también la no comprensión radica en la pérdida de autoridad también. Entonces creo que es un proceso de construcción de confianzas que hay que restablecer en la Argentina, claramente. Y los gremios. Yo diría que... Buenos muchachos, los buenos muchachos, en el libro. Los buenos muchachos. Yo diría que lo más paradójico es que el conjunto de ellos, especialmente los del sector privado, entienden la problemática global. La entienden. El tema es la decisión a ceder, devolver privilegios que han ido acumulando durante décadas, frente a la posibilidad de, 10 minutos más, 10 minutos más. Ellos son los primeros que saben que el sistema argentino está trabado, que no genera empleo formal hace ya rato y que aumenta el empleo informal. ¿Qué es la falta de voluntad de perder privilegios? Y sí, la situación cómoda, las segundas líneas, porque viajamos también con ellos por el mundo. Creo que en el libro pongo que fuimos a Holanda, Alemania, Italia, España, y en todos los lugares ellos acordaban y estaban pero muy interesados y reconociendo que la modernización de sus legislaciones les había permitido avanzar en la generación de empleo. Y volvimos acá y nos dejaron de garpe, como se dice, en el Senado un par de veces, no una, 2 o 3 veces para hacer las reformas que nunca avanzaron. Pero también esto va al fondo de la cuestión, ¿no? Acuerdos sí o acuerdos no. Que ahí en el libro, espero que lo puedan leer porque le doy mucho vuelta al tema este, ¿no? Porque la verdad que, de vuelta insisto, nosotros no necesitamos rendirle cuentas a nadie de nuestra vocación de diálogo porque estamos acá porque supimos dialogar y supimos construir consensos. Pero eso tiene sentido para romper el status quo, para generar transformaciones de raíz que nos permitan progresar, que nos permitan al cabo de X años reconocer que hay muchísima menos pobreza en nuestro país. ¿Nos sirve un acuerdo para sostener el status quo? Tengo un acuerdo de gobernabilidad para que nada cambie. Ese es el peor virus que nos puede contagiar a nosotros. Vos en el libro mencionás incluso situaciones concretas y reales de intentos de acuerdo, de fracasos de esos acuerdos. De hecho, hay mucha gente que dice, no, los políticos tendrían que acordar, tendrían que sentarse a una mesa, ponerse de acuerdo. Pero también vos decís esto. Nos decían que había que hacer un acuerdo político cediendo espacios de poder y moderando las ambiciones reformistas. Me costaba encontrarle el sentido. Tuvimos ofertas de acuerdos de gobernabilidad, pero nunca tuvimos ofertas de acuerdos que incluyeran las reformas esenciales que necesitaba el país. ¿Por qué no se lograron esos acuerdos? Sin duda. Sin duda. Nunca estuvo una oferta para acordar reformas profundas, para darle estabilidad al funcionamiento de la economía argentina, transparencia a todos los niveles de las administraciones públicas. Ese acuerdo no existió porque la fuerza por el status quo todavía era muy grande.
y todavía con el asintomatismo con el cual se habían ido, no había un consenso general para hacer esas reformas. Con lo cual lo que puedo decir, y hay mucha vuelta en el libro alrededor de esto, es que nunca hubo un acuerdo en base a hacer las cosas que realmente habían que hacer. Hay una cosa que vos detestás profundamente, lo hemos conversado varias veces y en el libro lo incluís, que tiene que ver con la corrección política. Como que los acuerdos terminaban en una declaración de corrección política muchas veces. Sí, tenemos que estar todos eso. juntos, Siempre, tenemos siempre. Bueno, estamos en una época, y lo hemos hablado con más de uno, donde la dirigencia política en el mundo, no solo en Argentina, tiene más aberración al riesgo que los financistas, que un banquero. O sea, es una locura. O sea, ningún dirigente quiere asumir ningún riesgo. Todo el mundo ve para qué lado va la corriente y yo me pongo ahí o veo la encuesta última y actúo en consecuencia. Y la verdad que cuando uno tiene que liderar y está convencido de que para allá es el rumbo, para generarle una mejor calidad de vida a tu gente, una mejor oportunidad, incluir todos los días a alguno más en un trabajo honesto, estimulante, gratificante, reivindicante. Tenés que hacerlo. Y cuando yo escucho, no, hicimos lo políticamente correcto, lo que yo puedo decir en mi historia política es que 99 veces de cada 100, cuando hacen lo políticamente correcto, joden a la gente. Vamos a... Ahora... Vamos a Vamos ahora a... Hasta ahora estuvimos en España, estuvimos en Montevideo y ahora vamos a ir a Jujuy. Los que siguen la realidad o la realidad de Twitter o la realidad a través de Twitter probablemente van a reconocer a Rosario Agostini. Pero los que no la conozcan, les cuento que es una periodista que vive en Jujuy, tuitera, y que de algún modo es un emblema de estos nuevos modos de intervención que tiene la gente en la política, a través de, como decías, del celular, y entonces se manifiesta y hace saber su opinión, y tiene que ver con una manera que por ahí la política tradicional no conocía, porque no existía la tecnología, y ahora la sociedad tiene de comunicarse, los individuos con sus líderes. Vamos a ver qué dice. En agosto del 2019, después de las PASO, recuerdo que me sentí abatida, porque a veces el resultado electoral te va marcando que a lo mejor todo lo que habíamos logrado había sido en vano, que a lo mejor aquellos que habían puesto el cuerpo y su testimonio para contar la historia, para que se supiera la verdad, bueno, otra vez estarían en riesgo. Tuve la sensación de que todo lo que habíamos hecho no había valido la pena. Y en ese marco en el que la verdad no me sentía bien, me suena el teléfono. Es un número de Buenos Aires, atiendo, y del otro lado me dice, habla Mauricio Macri. No me olvido más porque dije, no puede ser, me estás haciendo una broma, ¿quién sos? Bueno, me contestaste, hasta ahora no tengo ningún homónimo, soy Mauricio Macri. Si el presidente llamando a una ignota periodista de Jujuy que había escrito un tuit sobre su devastación personal prácticamente, y ahí estaba. Y yo hablaba a los gritos, porque no podía creer. Y estaba yo en un lugar que encima no había casi conexión de internet. Estaban mis amigas, que a su vez hablaban de otra cosa, no tenían idea que yo estaba hablando con el presidente. Y algunos dirán, bueno, estás hablando con el presidente. Para una periodista de Jujuy, para alguien del interior profundo de este país centralizado y centralista, es un milagro que te llame el presidente. No hay
no conozco antecedentes de tal cosa. Entonces, y me acuerdo que hablábamos y yo estaba lo más emocionada, era un sábado, y me dijiste que habías leído el tuit y que teníamos que dar la batalla. Lo único que te pedía, me acuerdo, era no nos dejes solos. La República te necesita. La República te necesita. Y bueno, la República te necesitaba. Y creo que después la gente salió y te fue a buscar a la Casa Rosada, ¿no? Para decirte que la República te necesitaba. Porque la sensación era de que nos habíamos quedado sin la posibilidad de eso tan importante que es justamente la República. Fue un abrazo al alma, aquel llamado. Fue una caricia. Cuando uno tiene un dejo de tristeza y lo deja ver, bueno, que te llamen y que te llame el presidente para darte un abrazo al alma, te queda marcado para toda la vida, obviamente. Así que les voy a contar, seguramente, a quienes vengan luego, la generación próxima, que alguna vez a esta ignota periodista la llamó el presidente porque ella creía que había sido todo en vano. Hoy te digo que me alegra tremendamente esta presentación, este libro, esta historia, que es, de nuevo, contar historias sobre el primer tiempo. Y te aviso que te vamos a acompañar para el segundo tiempo, porque estoy convencida que lo mejor para el país está por venir, y lo hacemos entre todos. Felicidades, Mauricio. Te mando un abrazo al alma, a manera de devolución de aquel que recibí de tu parte en agosto del 19. El segundo tiempo vamos a poder, seguro. Abrazos. No la conozco. ¿No lo habías visto? Todavía no tuve la oportunidad de conocerla a Peponila. Ahí está. @Peponila. Peponila te cuenta algo a lo que vos le dedicás un capítulo entero, que tiene que ver con tus encuentros con la gente y con el impacto emocional que esos encuentros, esos abrazos al alma, los que contabas hace un ratito con María Eugenia y Gaby, y tantos de los cuales han participado tantas personas, que algunos de los cuales creo que están por acá, ¿no? Algunos de aquellos que te conocieron en los mano a mano. Y después contás también algo que muchos probablemente no sepan, que es que cuando en los momentos duros te reunías regularmente, te lo contás en el libro, con los que llamábamos los desencantados, los que habían confiado, habían votado, pero sentían que el cambio no les llegaba. Y después contás que a partir del 24 de agosto del 19, un poco lo que decía Peponila, cuando la gente te fue a buscar y vinieron las marchas del Sí se puede y vino esa arremetida final que no alcanzó para ganar, para dar el balotaje, pero que alcanzó para muchas otras cosas que pasaron después. Y ahí decís que te transformó, que te cambió. ¿Y en qué te cambió? No sé si puedo verbalizarlo. Es muy difícil. No sé si en el libro lo logré. No lo voy a lograr, menos lo voy a lograr ahí, hoy acá. Pero Peponila lo dijo muy lindo. Fue como una caricia al alma. Ese 24 de agosto que estábamos en la quinta, tratando de distraernos después de ese shock, esa paliza, esos momentos tan tristes de sentir qué pasó, ¿no? Y de golpe dijeron, la gente está llegando a Plaza de Mayo. Unos decían vení, otros decían no sabemos. Cuando yo prendí el televisor y vi, dije, bueno, yo tengo que ir. No sé qué pasa, pero tengo que ir. Y ahí arrancó como un viaje que, no sé, honestamente, esos momentos en que se te acelera todo y que vos estás como en otro plano, en otro mundo. Fue como un viaje espiritual
en el cual me abandonó el ingeniero y me transformé en alguien que en vez de recibir demandas para terminar una ruta, una cloaca, un internet, estaba conteniendo este sentimiento de Peponila, de decir, no, esto no puede ser, nosotros tenemos derecho a tener un futuro mejor, ¿no? Entonces yo pasé a tocar a la gente y sentirla con el corazón totalmente, ya directamente en carne viva, sintiendo cada momento y además lo que sí pude ir viendo es como todos ustedes iban reconvirtiéndose, porque yo veía que llegaba a un lugar y encontraba un trapo de piso y de golpe se me levantaban todos, ¿no? Y estaban todos de vuelta entusiasmados para volver a recorrer, ¿no? Y nos fuimos reconstruyendo de la mano de ese sentimiento que por suerte no le agarra el bicho este de la resignación, no lo pueden volver a sujetar, la gente siguió, lo vimos en Formosa hace pocos días, lo vimos en las marchas de todos este año y meses, esa sana rebeldía salió y ya está, y no se va a poder parar porque esa sana rebeldía nos va a llevar a construir esa Argentina que todos nos merecemos. El próximo invitado, en realidad virtual, y al que le pedimos que leyera el libro, lo leyó entre Los Ángeles y Miami. Pero sin embargo, como Peponila, es un tuitero intenso que está todo el tiempo expresando su opinión. Y cuando no tuitea, hace unas películas extraordinarias, gana un Oscar. Juan Campanella. Buenas tardes a todos. Me han pedido que diga unas palabras para esta presentación y les tengo que confesar que estoy muy nervioso. Me puse algunas notitas porque estuve viendo la lista de participantes y el mío es el único nombre que no conozco. Así que tengan por favor paciencia conmigo. El gobierno de Cambiemos, el de Mauricio, fue mucho más que una lucha contra el narcotráfico como la que nunca se vio ni antes ni después en la Argentina. Voy a pedir prestada una frase de mi amigo Javier Navia, que dijo que el gobierno de Cambiemos fue un gobierno con errores, como todos, pero con aciertos como ninguno. Durante 4 años, y solo por mencionar algunas cosas, vimos a sindicalistas y empresarios enjuiciados por corrupción. Quizás a algunos de ustedes que vivan en Suiza y en Noruega esto le parecerá normal, pero para nosotros era digno de la Argentina Año Verde de Aldo Camarota. Ningún votante o artista de la oposición fue nunca perseguido por su posición política, y no por tuitear solamente, sino por hacer actos, por ejemplo, en los que se decía que la patria estaba en peligro. Muchos jubilados, ninguneados durante años, tuvieron su reparación histórica. Lamentablemente mi padre falleció antes, en su 10º año de juicio al Estado, pidiendo la jubilación que merecía y por la que había pagado y que nunca recibió. Recuperamos la soberanía energética. Este es otro tema importantísimo. Quizás parece una cosa fría o muy técnica para mucha gente, pero Argentina fue siempre autoabastecida en cuanto a la energía. La habíamos perdido en el 2008. Durante el gobierno de Cambiemos la volvimos a recuperar. El año pasado la volvimos a perder. Vimos al jefe de gabinete presentarse todos los meses en el Congreso y bancarse todas las preguntas, los gritos, los insultos que sea necesario. Esta también sería una práctica que sería lindo poder seguir. Vaca muerta, recuerdan ustedes, iba a ser un nuevo campo. Ahora es una vaca muerta. Y todo esto en medio de una oposición cerril, violenta, cuyas manifestaciones podemos recordarlas, la del 18 de diciembre, podemos recordar todos al Gordo Mortero, boicots en todos los niveles del Estado y una situación económica que, a pesar de varios traspiés propios y de contexto, iba mejorando de a poco. Ya no estamos en ese gobierno, el contexto es muy distinto, perdimos la soberanía energética, a los delincuentes ya no se los persigue, se los libera. Pasamos del gobierno de los CEOs al gobierno de los amigos sin conocimiento. El avance contra la justicia es digno de una republiqueta bananera y hasta hemos llegado a lo más bajo
a lo más bajo, a lo que pensábamos que nunca jamás íbamos a llegar. En un contexto de pandemia donde hubo más de 50.000 muertos, se robaron las vacunas para vacunar a amigos y militantes. A eso hemos llegado. En fin, nos quedan 2 consuelos. Uno de ellos es leer Primer Tiempo y enterarnos al detalle de toda la trastienda de las decisiones que se fueron tomando en todos esos años cuando algunos, muchos, soñábamos que íbamos a recuperar la República. Los errores. El libro es fascinante, está escrito con una sencillez, con una candidez increíble, con mucha autocrítica, mucho más de la necesaria, si me preguntan a mí, pero es propia de Mauricio. Y esto se lee como una novela apasionante. Realmente muchas de las cosas que queríamos saber en ese momento nos vamos a enterar ahora. Y el segundo consuelo que tenemos es la posibilidad, para algunos de nosotros pequeña y lejana, de que la República efectivamente tenga un segundo tiempo. A ver si podemos dar vuelta al partido de una vez por todas. El libro es imperdible y se los recomiendo a todos. Y me gustaría hacerle una pregunta a Mauricio con respecto a cómo encarar el camino a ese posible segundo tiempo. Quizás una pregunta que abro también a todos los que están presentes. Me gustaría saber si creen que realmente es posible un diálogo con los líderes y el pueblo populista. Quizás la grieta es la peor de las herencias que nos deja el kirchnerismo. El país está dividido como en mis 61 años de vida yo no lo he visto nunca. Creo que tenemos media Argentina odiando a la otra mitad y viceversa. No es para disminuir. Y cada demostración, y en este momento la oposición se divide en dos, se puede clasificar en 2 vertientes. Aquellos que creen que es posible este diálogo con los líderes y con el pueblo populista, y aquellos que pensamos que cada demostración de esa templanza es visto como un signo de debilidad y aprovechado para avanzar aún más. Creo que ese posicionamiento en el próximo candidato va a ser clave y tiene que saber leer a la sociedad muy bien, porque si llega a haber una falta de sincronismo entre el candidato y la sociedad, puede terminar con los sueños presidenciales de cualquiera. Así que me gustaría saber en dónde está parado Mauricio con respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y perdón por la perorata. Bueno, él tiene una posición bastante tomada, ¿no? Me parece. Sí, en materia de aves. Sí, de ave, pero la verdad es que, como lo dije en la introducción, yo creo que necesitamos los halcones, las palomas, los gorriones, los picaflores, hasta las gallinas necesitamos, mira, necesitamos todo. Necesitamos todos porque realmente, lamentablemente, este nuevo ciclo kirchnerista ha vuelto con más determinación a intentar alterar las reglas del juego. Entonces creo que hoy estamos todos contestes, entendiendo que estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir, o si vamos a poder sostener un nivel de institucionalidad que nos garantice este derecho a la alternancia, este derecho a plantear un modelo distinto de sociedad, y creo que ahí estamos confluyendo todos. Y hay que también entender que aún estando todos comprometidos con esos valores, podemos tener matices distintos. Eso no cambia en nada. Pero claramente tenemos que dar una imagen hacia ese argentino que busca una referencia que, por más que seamos educados, democráticos, acuerdistas, somos firmes, que vamos a defender y de ese lugar no nos vamos a mover, ¿no? Que no vamos a tolerar el avasallamiento de la Constitución y las instituciones y nuestras libertades. Esto es lo que marca el límite y la diferencia. Es como si vos dijeras, sabemos dónde vamos, siempre lo decís, ¿no? No importa tanto de dónde venís, acá podés decir, no importa tanto cómo volás, lo que importa es que quieras ir al mismo lugar. Absolutamente, que todos queremos ir a esta sociedad inclusiva, donde reine el libre albedrío,
¿no? Que yo pueda elegir qué es lo que quiero hacer, lo que quiero decir, lo que quiero opinar, que no se persigan jueces, ni se persigan periodistas, ni se persiga a nadie por pensar distinto. Esta es la diferencia que marcamos. Nos gustaría poder dialogar con la verdad sobre la mesa, porque si no, no se construye, no se aprende. Si yo no digo, yo hice esto y me equivoqué, o yo pusiste esto y te equivocaste, bueno, a ver qué hacemos en conjunto. Si pasamos todo a una negación absoluta de la realidad y queremos discutir que este vaso tiene vino, en vez de decir si tiene poca o mucha agua, ahí podemos ponernos de acuerdo. Si me decís si tiene vino, ya no hay diálogo posible. Esto es lo que nos está pasando últimamente, ¿no? El valor de la palabra que decías. Absolutamente, el valor de la palabra. Vamos llegando al final y quiero que los que están afuera, que ya son unos cuantos, y los que nos están viendo por todas las redes, presten mucha atención a nuestra próxima invitada. La grandeza de Mauricio Macri. Nació en Barcelona, es periodista, es escritora, hizo política. Nos conoce también muchísimo. A veces uno piensa, ¿cómo desde afuera se ve mejor, ¿no? Se ve con otro... Y cómo ejercemos esta extraña fascinación. Porque desde afuera, claro. Que tenemos demasiada atención para el nivel de macanas que hacemos, ¿no? O sea, como es notable. Les pido que escuchen muy atentamente lo que nos dice Pilar Rahola. La grandeza de Mauricio Macri y la grandeza de Cambiemos no fue una propuesta política para las elecciones a las que se presentaron, sino sobre todo fue una gran propuesta de cambio para las siguientes generaciones. Esa voluntad de mirar hacia arriba, hacia alto, de pensar en grande, de soñar en grande, aparecía por primera vez en Argentina después de prácticamente 100 años. Muchos no entendíamos cómo ese gran país que había significado un referente mundial, que había sido emblemático hacía 100 años, llevaba 100 años encadenando crisis tras crisis en un naufragio permanente que no lo llevaba a ningún lugar. Y de golpe aparecía Mauricio Macri, aparecía Cambiemos y decía, vamos a cambiar el mundo, ese mundo argentino que está naufragando. Pero no vamos a cambiar solo la economía, vamos a cambiar los valores, vamos a reforzar el Estado de Derecho, vamos a convertir la República en un edificio sólido y solvente y creíble. Y vamos a decirle a los ciudadanos que son masa crítica, que son ciudadanos maduros, alzados, que tienen pensamiento propio y no borregos que pueden engancharse a cualquier relato populista. Vamos a acabar con el populismo y vamos a situar a Argentina en el mundo moderno y en la referencia internacional. Ese sueño, ese cambio de paradigma que Cambiemos y Mauricio Macri representó y representa, fue, desde mi punto de vista, la gran revolución de la Argentina moderna. Aparecía una gente que decía que muchos de ellos no venían de la política, no eran funcionarios de la política, ni querían ni aspiraban a quedarse en ella. El propio Mauricio Macri era un tipo que su corte era antipolítico, no tenía el carisma de otros, no era el líder al uso, no era el gran orador. Era sencillamente un ciudadano honesto, moral, que tenía la convicción y la convicción de que Argentina no iba hacia ningún lugar y que había que cambiar las cosas. Y todo el mundo que se enganchó a ese sueño y vivió el sueño del cambio real, del cambio profundo, y que lo acompañó, están ahora en ese primer tiempo que relata el libro. Quizá lo más interesante del libro de Mauricio Macri, aparte de las confesiones personales, porque ahí está ese hombre que sufre, que se esperanza, que sueña, que se siente derrotado. Personalmente agradezco tanto que un líder político nos abra la piel y nos hable con el alma, pero además de ese interés en el libro, en las confesiones personales, lo que me parece más importante y lo que resume de alguna forma el sentido del libro es, estábamos en ese primer tiempo, cambiar el paradigma, veníamos del kirchnerismo y queríamos cambiar el paradigma de Argentina, en 4 años era imposible. Y seguramente se cometieron errores, claro que sí, pero era una revolución para mucho más plazo. Y lo que dice el libro es que habrá un segundo tiempo. Ojalá, porque como dice Mauricio Macri, es incomprensible imaginar que los argentinos puedan considerar que en el pasado reside la solución a sus problemas, ese pasado de 100 años de naufragio en naufragio. Macri fue eso, Macri es eso. Cambiemos fue eso,
Cambiemos es eso. Gente que soñó alto, que dijo, no solo cambiaremos la economía, queremos cambiar el paradigma político de Argentina, situarla en el mundo, situarla en medio de los sueños. De ahí que, bienvenido a este libro, que es el libro de un superviviente, es el libro de un soñador, es el libro de un tipo que intentó ser un héroe, porque cambiar el paradigma de un país en 4 años no parece un sueño posible. Y sobre todo es un libro de esperanza. Argentina llegará a algún lugar. Y cuando llegue a ese lugar va a volver a ser un país grandioso, referencial, emblemático. Los sueños en política se convierten en realidades cuando se creen ellos. Nos deja, confieso que emocionados. ya lo había visto y me vuelve a... Qué fuerza esta mujer, por Como Dios. si hubiera entendido qué todo. fuerza, qué fuerza, qué fuerza. Qué lindo testimonio. Hablamos mucho hoy de momentos duros, momentos difíciles, momentos en los que se cierra la puerta de Olivos y se van todos, se cierra la puerta del despacho y estás ahí solo y tenés que tomar decisiones. Pero ahora te queda una pregunta muy simple, pero que tal vez en realidad es una pregunta profunda. Cuando mirás los 4 años, ¿qué cosas son las que vos encontrás adentro tuyo que hicieron que eso valiera la pena? Para que me estoy viendo respirando la Pilar. Pero quería decirle de Pilar algo muy lindo, ¿no? Que tiene que ver con lo que nos convoca hoy. La masa crítica, dijo, ¿no? Yo creo que la masa crítica de la Argentina sigue creciendo. Y esa es la esperanza, ¿no? Esa masa crítica que dice vamos a mover la roca, ¿no? Yo vengo de un lugar donde había una piedra movediza. Y un día se cayó. Entonces de golpe podemos llegar a mover la roca y poner este país definitivamente en movimiento, como dice Pilar. La verdad que sí. Pero ¿qué cosas hacen que haya valido la pena? Yo diría que muchas, muchas. No voy a relatar todas porque ya se está haciendo largo. Pero algunas son fundacionales y otras tienen que ver con ese contacto a través de los 300.000 kilómetros que hice como un correcaminos recorriendo la Argentina. La fundacional es haber podido demostrar que hay otra forma de ejercer el poder, otra cultura del poder, con el respeto. Nunca con nosotros se sintió incómodo un periodista. Perseguimos a un juez, a alguien que piense distinto. Buscamos realmente tener una excelente relación con el mundo y ser transparentes. Y eso nos valió un montón de respeto. Eso para mí es algo fundacional porque convivimos de esa manera y mucha gente hoy te dice que queremos volver a esa forma de convivencia. Y claramente además eso da resultados increíbles porque ese momento del Ala San Juan, acuérdense lo que fue esa crisis, ese momento que vivimos, la tragedia, y de golpe ver el mundo entero acudir a ayudarnos, sin importar ideologías, distancias geográficas, llegaban equipos y equipos que costaban muchísimo dinero movilizarlos y solamente por decir queremos ayudar a los argentinos. Fue un momento tremendo, tremendo, tremendo. Y eso porque nos acercamos al mundo. Todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto a lo que, que estamos viviendo hoy, que ¿por qué no tenemos con ese nivel de relación y esa política externa, seguro que hoy teníamos igual o más vacunas que Chile para todos los argentinos? Y después el momento del G20, el G20, haber escuchado de todos esos líderes mundiales decir que había sido el mejor G20 de la historia y era made in Argentina, ¿no? Era hecho por los argentinos. El orgullo que se palpitaba en la Argentina ver a todo ese desfile de gente, ¿no?
el Colón, ¿no? Esa producción que hicimos con Lombardi y Gaby Ricardes, y ver la cara de todos, que se le cayó la mandíbula a todos cuando veían nuestra cultura, nuestros paisajes. Yo los veía y estaban todos así como diciendo, pero esto es la Argentina, ¿no? Fue un Mismo momento... te quebraste esa noche en el Colón. me estoy quebrando de vuelta. Y después, bueno, recorrer el país y ver la cara de alegría de ese que rescatábamos, la resignación, ¿no? El de hace 20 años que esperamos el puente, hace 30 que esperamos la ruta, hace no sé cuánto la cloaca. O cuando recorríamos llevando internet a esos cientos de pueblitos, ¿no? Ese de Mendoza, era Bardas Blancas, ¿no? Era Bardas Blancas, ¿no? Lugar maravilloso, y los chicos diciendo nos conectamos al mundo, ¿no? A partir de ahora tenemos acceso a toda la información del mundo, y los padres felices. Estamos, no sé, un lugar mágico, pero muy inaccesible, ¿no? Y todas esas cosas, todos esos momentos fueron únicos, irrepetibles, pero lo que tenemos que todos rescatar es que fueron años donde pudimos mirar los problemas de frente. No queríamos dar vuelta el mundo para decir que teníamos razón, ¿no? O sea, yo siempre digo que uno, para tener razón, puede querer dar la vuelta entera así o decir me equivoqué y volver un metro para atrás, ¿no? Hoy parece que de vuelta volvimos, que ir un metro para atrás es como el fin del mundo. Y en realidad transformar la Argentina es muy difícil, claramente es muy difícil. Seguramente cometimos errores y aprendimos de los errores, pero negando los problemas nunca vamos a poder progresar. Esa es una realidad. Así es. Bueno, esto muy emotivo. Antes de pasar a esta última pregunta, yo quiero dedicarme un minutito a agradecerle a los gobernadores que están acá, al jefe de gobierno de la ciudad, a los senadores y diputados de Juntos por el Cambio, a los integrantes de la mesa de Juntos por el Cambio, a los miembros del gabinete en el que yo estuve, en el que trabajó con María Eugenia, en el que trabaja con Horacio, que están aquí acompañándonos. También le quiero agradecer a nuestros ex embajadores que también están por acá, a la gente de Planeta que confió desde el día 1 que los llamé y les dije, parece que Mauricio quiere hacer un libro, a Gastón Echegaray, a Ignacio Iraola, al SEC, el lugar donde estamos, este lugar maravilloso de la ciudad, que hicieron un gran trabajo para que podamos estar aquí cuidándonos y compartiendo este momento estando juntos, pese a que tengamos las sillas a la distancia correspondiente. Máscaras que nos permiten no compartir una sonrisa. No ver las sonrisas. Una lástima. También a Gabriela Ricardes, que se ocupó de organizar todo esto maravillosamente bien, y a todo el equipo de Fer de Andrés, que también anda por ahí, y a todos los que están en este momento seguramente tan emocionados como nosotros aquí en la Plaza Brasil, aquí al lado, en sus casas, con sus teléfonos, con sus pantallas, siguiendo todo esto. A través de Twitter, de Facebook, del Facebook del PRO, de las cuentas de Planeta, del YouTube de Mauricio, de Instagram, y por supuesto a todos ustedes. Vamos a tener una última pregunta, pero les pido que cuando salgamos despacio, manteniendo la distancia, que nos cuidemos. Tenemos que ser ejemplares en eso, no nos amontonemos. Tenemos una sorpresa para los que están afuera. Mauricio va a ir a saludarlos después, así que aguanten un cachito. Y ya que Sanguinetti fue 2 veces presidente, lo dejamos hacer 2 preguntas. Vamos con la segunda, que es una que estoy seguro que se la hicieron 9 de cada 10 de los que están siguiéndonos. Mauricio, esto es primer tiempo. Yo estoy en el 5.º tiempo, que no pensaba todavía jugarlo. Había jugado 4, ahora estaba dedicado a la historia y tuve que introducirme para intentar el armado de una coalición de gobierno que felizmente hoy está en el gobierno. Tú has contado el primer tiempo.
¿Cómo ves el segundo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué horizonte? Primero, Primer Tiempo, como título, refleja mi esencia futbolera. Segundo, claramente descubrí cuando lo pensé que iba a ser provocativo. Pero claramente lo que marca es que hay un segundo tiempo del cambio, un segundo tiempo de la transformación, que la transformación empezó y va a continuar. Y la transformación no tiene que ver específicamente con quién la lidera. Tiene que ver con el compromiso de muchos, ¿no? Porque de vuelta, no hay uno que va a hacerse responsable. Hace poco alguien me decía que la Argentina siempre creyó en la magia, en los salvadores. Y él me decía, tal vez al muerto Diego, que fue el último salvador, hemos perdido a nuestro último gran ídolo deportivo. Asumamos que todos tenemos que poner nuestro cachito, ¿no? Y todos tengamos que poner el hombro para lograr esa transformación definitiva que Pilar Rahola también describió y que el mundo entero espera, porque el mundo entero dice, ¿cuándo va a aparecer este gigante en potencia, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer realidad? Entonces quiero decirles que es un tiempo de unirnos, de compactarnos, los argentinos, Juntos por el Cambio, que es la referencia de vuelta que tiene que hacerse cargo de la esperanza, con mucha generosidad, sin personalismos, para dar esta discusión de fondo, entendiendo que más allá de que hoy tengamos, yo diría que es como un escuadrón de demolición que va desanudando, me decía alguien el otro día, todas las cosas que nosotros sí logramos que funcionen, también las van desanudando día a día. Que es triste, que es doloroso, que es costoso, que mucha gente lo sufre, pero tenemos que tomarlo con una sabiduría oriental como parte del camino de aprendizaje. Y estar seguros y confiados de que si supimos tener una política exterior de excelencia, si supimos poner al narcotráfico contra la pared y sacarlo de los barrios humildes y devolver la libertad a la gente, si supimos una revolución en la educación o en la infraestructura, conectar con internet y 4G a todo el país, o poner los aviones para que gente llorase porque volaba por primera vez, y qué sé yo, algunas cosas más, y un Estado más moderno, lo vamos a poder volver a hacer. Y lo bueno es que ahora con este aprendizaje, y espero que este libro ayude a compartir este aprendizaje, porque tengo mucha confianza en todos estos dirigentes que están hoy acá presentes. Conozco muchos de cerca y he tocado que realmente tienen una vocación, que realmente sienten ese amor que hay que tener por la Argentina y por hacer algo bueno por su vecino. Yo espero que con este libro ayude a dar por terminado ese primer tiempo de reflexión, de duelo, de búsqueda, y que entendamos que ya empezó el segundo tiempo, que ya ni siquiera estamos en el entretiempo, está en el segundo tiempo, el 21. El 21 comenzó la recta, el trabajo, la peregrinación de recomponernos, reconstruirnos los argentinos rumbo a volver a retomar el rumbo que habíamos tomado, que el rumbo, no había duda, habríamos fallado en las formas de transformación, pero no en el rumbo que habíamos tomado. Y volver a incorporarnos al mundo, decir, acá estamos, nos animamos, queremos ser parte, tenemos un lugar, ese lugar nos va a dar oportunidades a todos, modernizarnos es incluir, que vamos a cuidar a todos, y que ese camino no acepta que dudemos, no acepta que vacilemos, tenemos que creer en nosotros mismos, creer en lo que hemos armado, unido, creer en toda esa gente que está ahí afuera esperando ese trabajo honesto, no una limosna, no un regalo, sino la oportunidad de demostrar lo que valen. Y estamos acá para que ellos tengan esa oportunidad. Con lo cual, lo que quiero decirles, y ya terminando y agradeciéndoles de vuelta, de corazón,
que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado, que el segundo tiempo comenzó a la cancha.